Buenas noches, docente Alejandra. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Harvey Serlinda Guamán Chinchay, estudiante de la carrera de Derecho del primer ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad voy a exponer mi informe final y el tema que he escogido en el fenómeno económico es la pandemia en el Perú. En la introducción tenemos el presente informe final. En el curso de Economía General nos permitirá conocer de manera específica un fenómeno económico y su relación con la escuela económica, además de relacionar algunos conceptos de economía estudiados en el presente ciclo. Sus análisis macro y microeconómicos y en el impacto que este fenómeno dejó en nuestro país para este informe he elegido el fenómeno económico la pandemia en el Perú COVID-19. En el contexto del inicio de la pandemia, ante el establecimiento de una cuarentena total obligatoria implementada por el gobierno, cuantiosas empresas debieron suspender de forma temporal y otras definitivamente sus operaciones. Fue una etapa que generó una ruptura en la estructura de pagos y por consiguiente de nuestras familias, empresas, y no generando ingresos. Por otro lado, la cartera de Economía de Desarrollo desarrolló un plan económico destinado millones de soles para otorgar liquidez a estas familias y a estas empresas que se vieron afectadas por este fenómeno económico. En consecuencia, la pandemia tuvo un impacto negativo en lo económico. La escuela económica con la que se relaciona el fenómeno guarda el fenómeno pandemia COVID-2019 es con la escuela keynesiana, ya que en el Perú no ha sido ajena a esta tendencia. La inclinación del MEF por el pensamiento keynesiano se ha visto reflejado en un plan económico y con contención y reactivación que presenta un impulso de al menos 17% del PBI, en el más grande de la historia del país. Las teorías que el británico John Maynard Keynes se basan en la creencia de que la forma de salir de una recesión es mediante la intervención del Estado, concretamente aumentando el gasto público y rebajando los impuestos para dinamizar la economía, incurriendo en el déficit si es necesario para tener una idea. Esta cantidad de superior a todo lo que la SUNAT recaudó en el año pasado. En concepto, la economía estudiada en clase se relaciona con el fenómeno. El fenómeno económico del presente estudio surge en un contexto de crecimiento tecnológico en el Perú, pero además de una frágil estructura socioeconómica en el país, convirtiendo al Estado como principal autor para la intervención de una política keynesiana. Asimismo, podemos mencionar que los conceptos aplicados por el Estado de turno, bueno, en época de pandemia, guardan relación con algunos conceptos estudiados en clase, como son la oferta y demanda. En la oferta y demanda, aquí nos referimos cómo la pandemia del COVID modifica las ofertas y las demandas de productos en dos etapas. La primera afectó mucho a la oferta, que no pudo contener las grandes demandas, mientras que en la segunda etapa se fue regulando por la reapertura de negocios, flexibilidad de salida de las personas y los cambios de consumo. En la producción y costos, la pandemia ha generado cambios significativos en muchos ámbitos a nivel nacional en problemas de la gran demanda en la adquisición de algunos productos, generó una alza indiscriminada de precios aumentados, así la producción de estos productos y encareciendo los costos. En la política económica en el Perú, implementó un plan económico que hiciera frente al COVID,
para reducir el impacto a la salud de sus ciudadanos y brindar soporte económico a los hogares a través de bonos o el apoyo a empresas a través del programa Reactiva Perú. Estos son solo algunos ejemplos de los conceptos de economía que se relacionan con el fenómeno económico. El estudio de estos conceptos proporciona una base sólida para comprender y analizar cómo funciona la economía general. En el análisis de la perspectiva macroeconómica, bueno, en el Perú, la erupción de la pandemia, sumado al deterioro del ambiente internacional, ha de transmitirse a la economía doméstica a través de varios canales, una caída contundente del consumo y la inversión privada, productos de la cuarentena, impuestas por el gobierno peruano desde finales de marzo, una caída del comercio internacional debido al deterioro económico de nuestros socios comerciales y a la caída de nuestras importantes servicios debido a la parálisis económica, un estrechamiento en las condiciones financieras globales y un deterioro de términos de intercambios que han afectado posibles ingresos de capital de largo plazo a la economía peruana, aunque la evidencia recién demuestra la resiliencia del gobierno peruano con cobros de deudas soberanas en mercados internacionales a tasa de intereses relativamente bajos para estándares internacionales. En la economía del Perú presentamos un retroceso del 11.1% en el 2020 en comparación con el crecimiento del 2.2% del 2019 a causa de la recesión ocasionada por la pandemia de enfermedad por coronavirus. Eh, y análisis desde la perspectiva microeconómica, el Perú ha caído con la economía a nivel microeconómico. Se dio de forma precipitada, afectando de manera inmediata a los micro y pequeñas empresas. Aquí tenemos que señalar además la caída inmediata de los pequeños negocios, tanto formales como informales. Es por esta razón que estos peruanos implementa y entrega de los bonos económicos de forma gradual para que los hogares más afectados puedan subsistir en este tiempo de pandemia. El retroceso en la capacidad formal del MIPES generó un gran reto para la política pública de reactivación. A lo largo del tiempo, las MIPES peruanas han tenido una evolución positiva, pero en términos de su capacidad formal, en el contexto de la pandemia durante el 2020 se registró un índice de promedio del 0.25, lo que significa una caída del 2.1 respecto en el 2019. Conclusión. En conclusión, el fenómeno económico de la pandemia en el Perú generado por la COVID se ve reflejado deficiencias existentes en el sistema de salud a consecuencia de la falta de la capacidad resolutiva que los establecimientos de salud en referencia a recursos humanos y recursos materiales. Por otro lado, uno de los efectos de esta pandemia que más ha afectado el desarrollo del Perú ha sido incrementado a niveles de pobreza, pobreza extrema y desigualdad social, por el cual los primeros las primeras medidas. Consecuencia de los tres niveles del gobierno, así como instituciones públicas, privadas, deberán planificar acciones o medidas de carácter político, económico y social con base a la búsqueda del equilibrio entre protocolos sanitarios y el reinicio eficientes de operaciones financieras para el logro de la recuperación adecuada de la actividad económica. Finalmente, se debe tener presente que los efectos del COVID no solamente se engloban en los problemas de salud pública, sino que también representan un problema multidimensional, militar, económico, político, social, cultural, y con mayor o menor estado repercuten significativamente en el bienestar de la sociedad peruana. Muchas gracias.